Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas? Es jueves y como todos los jueves, aunque hemos tenido una pequeña parada de un par de semanas, pero tenemos con nosotros nuevamente y es un placer y al cual le damos las gracias infinitas por estar con nosotros a José Manuel García, periodista de investigación. José Manuel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, lo primero es la obligada pregunta a vosotros que habéis estado con esos tremendos temporales que han azotado toda vuestra zona y que evidentemente también preocupados porque de alguna forma, oye, lo que afecta a Huelva nos afecta a todos, ¿verdad? Así es, afortunadamente todo ha sido daños materiales, hay familias que lo han perdido absolutamente todo. Pero como te decía fuera de antena, los momentos más trágicos de la vida a veces es cuando sale la mejor parte del ser humano, ¿no? La solidaridad. Y son muchas las muestras de solidaridad hacia estas personas con alimentos, con ropa, con electrodomésticos, con muebles, con enseres, con absolutamente todo, tanto dentro de la localidad, en los comercios, las empresas, como de fuera, incluso de la provincia e incluso de Madrid, que nos han llegado a llamar asociaciones que están ayudando a La Palma, ese lugar que lo está pasando francamente tan mal, y que querían también ayudar un poco pues a esta zona, sobre todo a Cartaya, a Lepe, que también ha sido bastante afectada. Así que momento de solidaridad y momento importante de mucha humanidad. Vamos progresando, afortunadamente, y poco a poco se va quedando el susto ya atrás y se va recuperando la vida, la normalidad. Todo sea volver a esa normalidad de la que hablabas y que bueno, que se quede todo en un olvido, en eso y en daños materiales, Así es. Que será la mejor de las noticias, ¿verdad? Sí. José Manuel, ¿hablamos de experiencias cercanas a la muerte? Hablamos de experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas personas que han vivido este tipo de experiencias, ¿verdad? Sí, se calcula que, fíjate, aproximadamente el 60% de las personas que pasa por un trance de muerte, pues más tarde o más temprano acaba teniendo este tipo de encuentros, que son encuentros con... Muchos de las personas dirán encuentros que no quisieran tener nunca, ¿no? Pero evidentemente se corresponde con un patrón, con un estereotipo, y que de alguna forma, bueno, pues también nos recuerda que todo esto, hay vida después de la muerte, como se suele decir, pero también en muchas ocasiones que estamos sumidos en lo que es esa búsqueda de ese más allá, ¿verdad? Que en tantas ocasiones, bueno, pues lo hemos traído aquí y hemos hablado de ello, pues quizás no haya que irse tan lejos y quizás, bueno, seamos nosotros mismos los que vamos a tener la oportunidad de vivir esa experiencia tan traumática, tan fuerte, porque de alguna forma de esto casi no se libra nadie, fíjate, y aparte de no librarse casi nadie, el que vuelve de ese viaje, dicen que vuelve convertido casi que en una mejor persona. Algunos dirán aquellos de, oye, pues yo no quisiera tener que pasar por ese trance para ser una buena persona. Pues efectivamente, yo también estoy con ellos. Pero sí es cierto que, fíjate, la experiencia cercana a la muerte, cuando se padece, cuando se tiene, no quiere decir que la persona haya estado muerta. De hecho, no hay nadie que haya muerto que pueda decir que haya regresado de la muerte. ¿Por qué? Porque evidentemente, esto que parece chocante, esto que estoy diciendo, tras la muerte, precisamente, lo que sobreviene, pues es un estado el cual no sabemos qué hay tras ello, no sabemos qué hay después. Lo que sí podemos afirmar es que son personas que clínicamente han estado muertas, que eso es algo diferente. Y hay estudios muy interesantes al respecto que nos hablan, bueno, pues de experiencias que han tenido personas y todas tienen un mismo estereotipo. Es decir, es un lugar en el que se va a ocupar nuestra memoria de rellenar y en el cual nos habla
que tras un trance complejo, tras un trance como te indicaba, que evidentemente es de muerte, pues la persona lo primero que siente es la nula sensación de dolor, es decir, la persona no tiene sensación de haber sufrido ni un accidente, ni haber estado postrada en la cama mala durante mucho tiempo, ni haber pasado ninguna enfermedad, o haber pasado un trauma cardíaco, por ejemplo, sino que la persona simplemente lo que siente, lo que piensa, es que está en un estado en el que deja atrás ese cuerpo suyo y inmediatamente pues comienza lo que es un tránsito, el tránsito que le suelen decir entre la vida y la muerte. Ese tránsito, que es complejo, pues va a incluir una serie de factores que son tremendamente impactantes, porque el primero de ellos, por ejemplo, sería el de ver, el de tener constancia, el de escuchar cómo, de alguna forma, todo lo que está alrededor, en este caso, de lo que tenemos más cercano, pues nos es escuchado, es decir, lo podemos escuchar, lo podemos oír. Eso es extraño, de entrada, porque, entre otras cosas, si la persona, en principio, aunque dicen que el oído es el último órgano que se suele perder, el último de los sentidos que se suele perder, pues es muy curioso que la persona en sí, ¿verdad?, pues tenga esa sensación, si en principio ahí lo que se registra es una muerte clínica. Sin embargo, la persona lo escucha, la persona siente cómo alrededor suya pues se mueven los médicos, se mueven todos aquellos que están en torno a él mismo y que de alguna forma, bueno, pues vienen a indicar que algo realmente curioso o algo realmente sorprendente ha tenido lugar. Fíjate que no solo eso, sino que también nos vamos a encontrar con algo que es sumamente espectacular, y es la sensación que la persona se eleva sobre su cuerpo. Es decir, empieza a estar encima de lo que es su propio organismo, que de alguna forma, bueno, pues esa persona comienza a tener una sensación como de flotar, de volar, y que prácticamente pues ve todo cuanto acontece a su alrededor. Hay quien también opina que, bueno, que esto pudiera ser un factor que depende directamente o que tiene que ver directamente con las drogas que te meten, los típicos fármacos para tratar de mantenerte la vida, y que puede ser una alucinación, un sueño, una ensoñación. Pero yo me atrevería a ir un poquito más allá, me atrevería a ir un poco más lejos y, por ejemplo, citarte que esas personas, aparte de escuchar perfectamente a aquellos que han tenido la oportunidad de estar sobre el cuerpo, de tratar de alguna forma de salvarle la vida, intubándolo, tomándole vía, sí, llevándole instrumental al médico, pues esas personas, independientemente, como te decía, de escucharlo, también han tenido la ocasión de hacer una descripción física de la persona, sin tener ni idea de cómo es la persona. Es decir, sin haberla visto nunca, y en teoría, en un estado de muerte clínica tampoco puedes observar, tampoco puedes recrearte en ese nivel de detalle. Con lo cual, eso es algo que también sorprende. Inmediatamente después, lo que se entra es en el llamado túnel de luz. Sí. Lo que se llama ese agujero, esa especie de lugar en el que va entrando la persona. Y en el que a mí me sorprende mucho, porque son diferentes las vivencias que han tenido diferentes personas que han visto a familiares suyos fallecidos. Fíjate, Isabel, qué curioso. Familiares fallecidos que parece que le dan la bienvenida, que sí, los saludan a ese lugar en el que le llama poderosamente la atención, pues ese espíritu, esa calma que hay, esa tranquilidad. Deja atrás todo, le llama la atención todo lo que está viendo en ese punto,
cómo hay personas que le sonríen, personas todas muertas, todas que han dejado ya esta vida y evidentemente que tienen alguna relación con esa persona que de alguna forma se va a encontrar con ese lugar tan especial, y hay un momento en el que se dejan de ver esas caras, esos rostros conocidos, e inmediatamente pues comienza otro estado diferente en el que es muy curioso. A mí me llama también mucho la atención, porque esas personas, una vez que han dejado atrás todo ello, pues no quieren volver, simplemente quieren estar en ese lugar en el que se encontraban tan cómodos. Pero claro, cuando lo estoy contando es porque hay descripciones, y hay un momento en el que esas personas, pues algo les llama la atención, algo les dice que no es su momento, sí, que tienen que volver, tienen que regresar, y que en ese punto, pues la persona es cuando directamente, como si fuera algo que se rebobina, pues vuelve directamente al punto en el que se encontraba, en una camilla, en el que sí regresa el dolor, en el que todos son molestias, y al fin y al cabo en el que ha regresado al mundo de los vivos. Hay otras personas que en esta secuencia que te he hecho de estos hechos, pues también lo que ven pasar es su vida, sí, su vida delante de sus ojos, como si fueran cuestión de segundos, como si fueran algo tan rápido que le da tiempo de ver todo aquello que ha tenido la oportunidad de vivir. Es curioso porque cuando dicen que pasa esa vida delante tuya, pues la persona únicamente lo que puede hacer es sentarse a juzgar si ha hecho el bien, ha hecho el mal, si ha tenido una vida digna, si ha procurado el bien de aquellos que le rodean. Es como un examen de conciencia, es como un repaso, sí, como un repaso a toda esa vida, y realmente, bueno, pues lo que llama es al ser humano a un cambio, ¿verdad? Sí. Oye, pues no me he portado bien en vida, oye, pues en esta etapa fastidié a mucha gente, oye, pues de alguna forma tampoco he sido tan malo como creía. Aquí hay de todo, ¿no? Que no se consuela normalmente es porque no quiere, pero sí es verdad que vamos a encontrar un poco de todo. Vamos a encontrar que estas personas, cuando narran eso, pues lo que hay es como una especie de introspección, un fenómeno en el cual mira hacia adentro y en el que simplemente se da cuenta de todo aquello que ha hecho en vida. Es curioso porque cuando los médicos visitan a este tipo de pacientes y un poco vienen a decirle su situación, cómo está, cómo se encuentra, bueno, cómo en un momento dado pueden ser las cosas tras esa tremenda experiencia que ha tenido, pues el enfermo lo que le dice directamente es oye, yo a usted lo conozco. Y el médico, sorprendido, normalmente lo que responde es, mire usted, yo es la primera vez que lo veo, ¿no?, como paciente. Además, usted estaba en un trance delicado, ¿no? Y esta persona le ha ido narrando, no, pues que yo le vi en tal situación, usted se echó sobre mi cuerpo, le pidió a una enfermera con el pelo corto, rubia, muy amable, le pidió tal instrumental, el instrumental se lo dio. Claro, en la mayoría de los casos el médico ni se acuerda de lo que hizo. También he de ser muy sincero. ¿Por qué? Porque evidentemente son muchos los pacientes que pasan y muchas acciones que son casi repetitivas. Es decir, que el médico hace casi por instinto y normalmente no se acuerdan. Pero sí es verdad que otros muchos son los que se han parado, los que se han detenido y los que han dicho aquello de, bueno, vamos a analizar lo que me está diciendo esta persona. E incluso han llegado a comprobarlo. Oye, dame los partes del personal de quirófano que estuvo tal día junto a mí y que quiero verlo. Y bueno, pues llega un momento en el que esas personas tienen la oportunidad de contrastar el personal sanitario y justamente ha coincidido con las descripciones que hace. Pero es que incluso, fíjate, hay relatos que van un punto más allá. Yo tenía un amigo médico
que era el doctor Enrique Vila, muy conocido en Sevilla. Él fue médico, en este caso titular, de lo que era medicina general en Virgen Macarena. Y bueno, él comentaba cómo en cierta ocasión, escribiendo una obra que hace junto a Julio Mervisón, que era Los poderes de la mente, pues él comentaba cómo en un hospital de Jaén, el comarcal de Jaén, pues hay una persona que tiene un tremendo accidente y esa persona, bueno, pues es requerida que se vaya y que se la lleve urgentemente a quirófano para tratar de salvarle la vida. Esa persona, cuando entra en ese lugar, pues entra, como te puedes imaginar, en muy malas condiciones, en trance de muerte, sin respuesta clínica. Sí. Y hay un momento en el que el personal que estaba en quirófano, bueno, pues hace las labores necesarias de resucitación para tratar de traerlo de nuevo a la vida. Durante ese periodo, esa persona experimentó lo que nosotros llamamos una experiencia cercana a la muerte, porque estando en la camilla, pues simplemente él ve cómo su cuerpo se eleva, es decir, que su cuerpo espiritual, su cuerpo astral, su cuerpo, su alma, su energía, como lo queramos llamar, se eleva, va en este caso hacia un extremo de la habitación, en la parte elevada. En esa parte elevada ve cómo se actúa sobre su cuerpo, como los médicos se afanan de diferentes formas en tratar de salvarle la vida. Y él hay un momento en el que, bueno, pues casi que pierde el interés por lo que está ocurriendo allí. Él simplemente sabe que es su cuerpo, sabe que le están tratando de hacer algo, pero tampoco muestra mucho interés. Y empieza a elevarse, empieza a subir, empieza su cuerpo a ascender, y hay un momento en el que cuando pasa por unas determinadas plantas, pues ve que un patuco de quirófano está obstruyendo lo que es una salida, una boca de un aire acondicionado. Sí. Y bueno, a él le llama simplemente la atención, esto no tiene más importancia, simplemente le llama la atención. Sigue ascendiendo, evidentemente, y ya se encuentra con ese túnel de luz del que te hablaba antes, ya se va encontrando un poco, bueno, pues con todo ese estereotipo del que te he comentado. Esta persona, hay un momento en el que regresa, en el que, como te he comentado, se rebobina todo hacia atrás y vuelve atrás. Y hay un momento en el que, cuando ya está medio bien, pues simplemente acude el médico a verlo, y el médico le dice aquello de, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Te encuentras bien? Sí, me encuentro mejor, estoy bastante bien, no te preocupes. Vale, bien. ¿Te ha sucedido esto en alguna ocasión, en el sentido de esa crisis que había tenido y que bueno, la había llevado casi a la muerte, ¿no? El hombre se sigue explicando, pero hay un momento en el que él detiene al médico y le dice aquello de, mire usted, me ha ocurrido esto, yo lo he visto desde tal punto, un poco retomando lo que te comentaba anteriormente, usted estaba en tal posición, yo estaba en cual posición. El médico, un tanto sorprendido, pues no le da tampoco pábulo a lo que está oyendo, tampoco te voy a engañar. Uh-huh. Y bueno, el señor, tanto que haya acontecido, pues se queda pensativo, como diciendo, pero hombre, ¿cómo no me va a creer? Y le dice, perdone, ¿en la quinta planta tienen ustedes algún problema con el aire acondicionado? Y el médico, sinceramente, se encoge de hombros, como diciendo, bueno, ¿y esto a qué viene? Y le dice, pues mire usted, no lo sé. No sé si tenemos problemas o no tenemos problemas, pero vamos, ¿qué me puedo enterar? Le dice aquel hombre. Y le dice, pues entérese, porque si tienen problemas, yo sé de dónde viene. Y bueno, sonriéndose, le dijo, sí, hombre, a ver, ¿de dónde? Y dice, miren ustedes, es que tienen un patuco de quirófano que le está obstruyendo una de las bocas del aire acondicionado que da a aquella zona,
y por eso precisamente, pues bueno, no pueden tener la oportunidad de gozar del aire acondicionado, por eso tienen ese problema. El médico casi que no le echa cuenta, algo que también es muy típico en el sentido de estas experiencias. Obviamente claro. hacen magníficamente su trabajo. Pero claro, este tipo de experiencias es que es normal, ¿no? Se da la desconfianza. Hasta cierto punto yo puedo llegar incluso a entender a los médicos, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay momentos en el que sentado en su despacho, dándole vueltas a lo que le había comentado a aquel hombre, pues dice, oye, voy a consultar si lo que me ha dicho este hombre es verdad o no. Sí. Porque la verdad, le decía, es que me resulta sumamente llamativo. Y llama mantenimiento. Y el mantenimiento, bueno, en principio no le echan cuenta, pero luego dicen, bueno, vamos a ir a revisar lo que este hombre nos ha dicho, lo que el médico nos ha dicho, a ver si es verdad o mentira. Y cuando llegan allí, meten la mano, en este caso por aquella boca, y lo que se encuentran precisamente que es pues un patuco que estaba en este caso obstruyendo una de las bocas y que se correspondía exacta y perfectamente con lo que aquel hombre le había dicho. Con lo cual, imagínate la impresión, la sensación que se le queda a uno cuando te cuentan este tipo de hechos, ¿verdad? Cuando te dicen esto y tienes la ocasión de corroborarlo. Y además, lo decías al principio, que todas estas personas que tienen este tipo de experiencias ya no son las mismas. Y es que es lógico, supongo, ¿no? Porque llegan a descubrir algo que para el resto de nosotros que no hemos sufrido estas experiencias, afortunada o desafortunadamente, no lo sé, desconocemos, ¿no? Ellos han visto una realidad y tienen una perspectiva de la muerte diferente a la nuestra. Totalmente. Claro, es como que le pierden el miedo quizás, ¿no? A ese momento, a ese paso de dejar este cuerpo aquí y volvernos energía total, ¿no? Totalmente, porque de hecho, y haces bien en hacer ese comentario, porque es muy acertado. La persona cuando pasa por ese trance, Isabel, no vuelve a tener miedo a la muerte. Es decir, la persona simplemente no teme a la muerte. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando te hablan de la muerte te hablan como algo en el que hasta cierto punto hay algunos de ellos que quieren llegar. Tú dirás, ¿pero cómo? Sí, porque ellos decían que estando en ese estado, ellos no han tenido sufrimiento. Era paz absoluta, ¿no? Claro, no han tenido dolor, no han sufrido los rigores de esta vida nuestra, que en muchas ocasiones tan chocantes. No han tenido sensaciones ni nada que en este caso la persona pueda decir, oye, pues qué mal estado. No. Han estado perfectamente, se encontraban bien. Y claro, ellos lo que te dicen es aquello de estoy deseando volver. Sí. Estoy deseando volver. Y claro, uno se pregunta, pero hombre, mira que volver es morir. Claro. Sí. Y te lo dicen sin ningún tipo de problema, porque entre otras cosas, como te indicaba, bueno, pues nos encontramos que esa persona ahí ha estado bien. Uh-huh. Esa persona no se ha encontrado mal. Y de alguna forma saben qué es ese lado, cuál es ese otro lado, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que también se produce una metamorfosis interior. Porque la persona, cuando llega a ese punto, empieza, por ejemplo, a interesarse por cosas que antes, bueno, pues no se interesaban por ello. Se vuelven más filosóficos, vamos a decirlo así. Son más, más religiosos incluso, aunque la persona no haya creído, uh-huh, que no tiene por qué creer, se vuelven más religiosos en el sentido, oye, que la fe no quiere decir tampoco que sea lo que creer en una determinada religión. Claro, así es. La fe, yo digo además, y bueno, algunos me pueden crucificar, ¿no?, que cada uno tiene su propio concepto de Dios,
y cada uno tiene su propio concepto de vida y de muerte. Es decir, eso es una cosa que tenemos nosotros, que va con nosotros mismos, y hay cada uno de nosotros seguramente, si le pregunta lo que piensa del cielo, del paraíso, de Dios, pues cada uno te va a decir una cosa. Ya es un concepto religioso en el que no quiero entrar, ¿no? Pero sí es verdad que cada uno tiene ese concepto, y estas personas se vuelven más religiosas, te hablan sin miedo. Es muy curioso porque te da la impresión de que estás hablando con alguien que realmente no tiene ese miedo a la muerte, y es sumamente traumático, ¿verdad? Sí. Porque, claro, personas de así, tú dices, bueno, pues o tienen un tremendo valor o están muy locos. Una de las dos cosas tiene que ser. Y sin embargo, ni lo uno ni lo otro, simplemente han perdido el miedo. Saben que simplemente se encuentran en un estado en el que hay algo más, o por lo menos ellos creen que hay algo más cuando se muere, y que ese lugar al que se va es mucho mejor que este. Yo tampoco voy a hacer apología de las experiencias cercanas a la muerte, porque sinceramente no sé qué hay en ese otro lado, pero sí te puedo contar una experiencia que yo tuve. Sí, vamos a ello. Y que entronca muy a ese hilo, ¿no? Mira, hace 11 años tuve un accidente de tráfico. Sí. Bastante fuerte. Literalmente me salió un coche y el coche me lo comí. El seguro luego me dijo que es que yo tenía que prever que me iba a salir un vehículo. En fin. Claro, ¿qué ocurre? Pues que literalmente, como te comentaba, me como el coche. Y cuando yo lo único que siento es miro hacia el cielo, yo iba en moto, y despierto en el suelo, miro hacia arriba, yo tenía la cabeza boca abajo y lo único que veo es el cielo celeste. Trato de ubicarme y veo el pico de un edificio y el sabor a óxido en la boca, que el óxido no era ni más ni menos que la sangre que tenía en la boca, ¿no? Sí. Y pensé, algo muy gordo me ha tenido que pasar, porque no es normal. Entonces hay un momento en el que un policía me da en la pierna y me dice aquello de no te muevas, que has tenido un accidente. Y me quedé un poco, veremos a ver cómo estoy yo, ¿no? Sí. El caso es que cuando me montan en aquella ambulancia, ya camino de un hospital, que al final se tienen que desviar a otro porque no me cogían el pulso y demás, pues esa ambulancia, yo escuchaba perfectamente lo que decían esas personas, perfectamente. De hecho, soy consciente de las conversaciones que iban teniendo. Incluso me acuerdo de cuando llego a lo que es el Hospital Virgen Macarena, perfectamente. Y luego de cómo en ese trayecto, pues yo llego a ver una especie de luz muy grande, en el que no veía a nadie, en este caso conocido ni nada, simplemente era la luz, y en el que sentía esas conversaciones, ¿no? No se puede decir que sea una experiencia cercana a la muerte total. Yo no te puedo decir que fuera producto precisamente de ese estado de semimuerte, ¿no? Pero sí lo que te puedo decir es que fue producto de un golpe muy grande, y que también, me imagino que jugarían un papel importante todos los fármacos que te van inyectando. Pero a mí nadie me ha sabido explicar convenientemente aquello. Sí. Nadie me lo ha sabido decir. Un médico me dijo, no, porque es que igual te abrimos los ojos y te pusimos la lupa a ver si la pupila dilataba, y no, y esa puede ser la luz que veía, no lo sé. La cosa es que, también te digo, es algo bastante trascendental en el que yo no voy a postular. Sí. Pero desde luego sí es cierto que cuando se pasa por una de ellas, pues tiene uno la sensación que realmente todo aquello que ha escuchado, todo aquello de lo que le han hablado, pues es realmente verídico, y sí, que desde luego, pues lejos de lo que podríamos pensar, lejos de lo que podríamos creer, pues son experiencias que son absolutamente reales y que son muchas personas las que lo han pasado. Enrique Vila, en su libro Yo vi la luz, sí, recogía más de 300 casos. Más de 300 casos. Y seguramente 300... hay mucha gente, José Manuel, que no lo quiere contar.
Muchísimo. Claro, porque esto es lo típico, ¿no? Que te tomen por loco, que... Y para nada, más o menos, claro, para nada. que más o menos, bueno, pues te digan que te ha drogado, cualquier historia, y esas personas pues tienen ese miedo, ¿no? El típico temor social. Pero bueno, cuando ya tienes personas que tienen un renombre, ¿no? Como el propio Enrique Vila, como el doctor Gaona, que te hablan de eso, como el propio Miguel Ángel Pertierra, es decir, que no solo son buenos amigos, sino que también son buenos investigadores, ¿no? Sí, muchos estudios sobre ello, ¿no? Sobre ese momento, ¿no? Claro, te comentan todo esto, pues tú no tienes más remedio que pensar que, oye, realmente algo de esto tiene que haber, hay, sí. Que no se puede negar, y que dentro de esa negación, no negación, que como te comentaba antes, cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, pero que lo que no podemos es dejar de pensar es que este tipo de experiencias la tienen muchas personas y que no todos se lo van a estar inventando, evidentemente. Por supuesto. ¿Te cambió la vida? Sí, de cierta forma sí. De cierta forma sí. Yo, aunque seguí con mi trote de vida infernal, sí es verdad que hay momentos en los que piensas en todo lo que ha ocurrido, en todo lo que pasa, ¿verdad? Sí. Y te tomas las cosas de otra forma, o simplemente aprendes a mirarlo o aprendes a ver la vida de otra forma, ¿no? Sí, y a disfrutar mucho más de otra manera, ¿verdad? Claro, no es que no tenga miedo a la muerte. Yo creo que a la muerte le tememos todos. Sí, es algo natural, ¿no? Del ser humano. Claro, eso es inherente, eso no podemos decir, no, yo no le tengo miedo a la muerte, no, miedo no, le tienes pánico, porque es que es todo incertidumbre, no sabes qué va a haber, no sabes qué hay, y realmente hay que tenerle miedo. Pero... Fíjate, yo personalmente le tengo más miedo a cómo que al qué. Exactamente, sí. Tú lo has definido, porque el cómo es lo peor. Sí. Ese cómo que tú hablabas es el momento de una enfermedad larga y tortuosa, sufrir, es decir, a todo eso quizás es a lo que más le tememos, y a todo eso pues es lo que el ser humano es lo que no quiere, ¿verdad? Él no quiere el dolor, no quiere el sufrimiento, no quiere el daño. Pero sí es cierto también, José Manuel, que incluso a personas que tienen esa... Y muchas personas lo hemos vivido personalmente, que lo hemos sufrido con familiares muy cercanos, cuando tienen una enfermedad ya terminal y llega ese momento, ¿no? de dormir a esa persona, de sedarla, como decimos, y siempre te dicen las enfermeras, no habléis en delante de ella o de él, porque pueden estar escuchando, y fíjate, y ya prácticamente no están con nosotros, porque están, no sé en qué letargo se encuentran, pero sí te lo dicen ellos mismos, ¿no? Los propios médicos, que intenten no hablar de lo que le está ocurriendo, ¿no? Hablarle en forma positiva, ¿no? De mandarle mucho cariño, pero no hablar de su situación, para que no sufra, ¿no? En el interior. Es curioso. Exactamente. Ahí es donde nos tenemos que parar. Y ahí es donde yo además lo he vivido recientemente. Es decir, y sé de lo que me estás hablando. Sí, yo también. Y evidentemente te dicen eso porque, bueno, ese tránsito, como dice mi amigo Emilio Carrillo, pues hay que hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Exacto. Y bueno, para muchas personas que toman esa decisión, pues muchos son ellos los que piden voluntariamente esa sedación que va a desembocar en la muerte. Pues no por nada, sino porque la morfina en sí lo que te hace es que te va parando el cuerpo. Sí. Bueno, pues si lo hacen voluntariamente en un clima de paz, de haberse despedido de todo el mundo, y quizás es la forma más satisfactoria, pero no, evidentemente, en todo lo que han pasado hasta llegar a ese punto. Así es. José Manuel, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Hoy ha sido muy, muy interesante, la verdad, como siempre. Bueno, ¿dónde podemos verte, localizarte? ¿Redes sociales? Cuéntanos. Pues en redes sociales tengo diferentes perfiles, sí. Porque se llenan, tú sabes, y es un rollo. Sí, ya te he visto que tienes varios. En José Manuel García Bautista o en Bauti José Manuel García Bautista. Luego tengo mi página web que es garciabautista.net, también tiene un blog. Sí. Y luego pues en Twitter, que también me pueden seguir en @jmgbautista, y ahí, bueno, pues ahí van a seguir mucho del trabajo que hago a diario y mucho de estas cosas que habitualmente
solemos hablar aquí en este ratito del misterio en Cartaya. ¿Y tus libros? ¿En dónde podemos conseguir tus libros? En cualquier librería. La verdad es que salvo los que se van descatalogando, esto es universal. Esto ya es algo que se puede ir encontrando y que no va a haber demasiados problemas. Y sigues con tus rutas, ¿no? Sí, la verdad es que ahora ya bajamos un poquito el nivel, porque Sí. ya a lo mejor los días entre semana con los niños del colegio, el mal tiempo, no apetece tanto, pero seguimos haciendo rutas y bueno, jueves, viernes, sábado y domingo, pues cualquiera que quiera una ruta del misterio, también en rutasdemisterio.es, pues se pueden acercar y ver toda la oferta que hay en torno a ello. Maravilloso. Pues es un placer hablar contigo, compañero José Manuel. Un beso muy fuerte. Buen fin de semana. No Igualmente, sé si haces puente o no. Quiero, pero no lo sé. Como tú, que depende de si me dejan. Bueno, pues ojalá, porque necesitas un descanso, que trabajas muchísimo y nada, que tengas un feliz fin de semana. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, Isabel. Muchas gracias. Un beso. Radio Cartaya. Te ponemos en onda. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas?